Como andan rebeldes sin causas, rebeldes de los mercados. Andaba un poco, tenía ganas de generar este video y andaba un poco, estas 2 semanas fueron, eh, de paso les voy comentando a ustedes, porque vengo con una idea transcurrente de este año y bueno, eh, eh, sigo estudiando y evoluciono día a día en el desarrollo de encontrar no la dirección de los activos, sino encontrar las pistas que nos hacen que nosotros podemos tomar en una caída una entrada o posiblemente una salida. En un rebote, aprovecharlo cuando estamos llegando a formaciones de techo. Mucho se habla de patrones, se hablan de indicadores y estas últimas 2 semanas, eh, yo, si bien ya venía elaborando una propia visión, generando mi propio método en el análisis técnico, hace 6 meses, 7 meses que vengo estudiando lo que es el mercado opcionario, lo cuantitativo, pero no de la forma tradicional, enfocado de otra manera, de otra temática, entender el por qué se gestionan las cosas. Obviamente que ahí están viendo Space en 5M porque lo tengo previamente dibujado y está bueno que hacer la temática, eso sería la vela roja para que ustedes vayan entendiendo. Miércoles 11 arrancó en 3,83, fue a 3,62, tocó el 3,57 y rebotó. Si aproximadamente los cálculos no deberían fallar, debería cerrar en el post en 3,66. Estamos hablando de 3 centavos, es ínfimo, pero entender el movimiento en intradía, esto es intradía. La explicación cayó un 6,8%, pero vamos a poner que cierra en 5,23. ¿Por qué me tomo? La verdad que estos van a ir entendiendo un poco sí y un poco no. Vengo enfocado y vengo alineado en estudiar los movimientos, cómo van pergeñando los market makers para los institucionales. Eso por un lado. No hay información, o sea, la poca información que hay o no está detallada o no la explican, extraña razón. Yo intuyo o calculo que no hay mucha gente que la entienda. Yo creo que debe haber en el mundo pocos traders que entiendan cómo se mueven los mercados. La mayoría opera por un patrón técnico o en lo que se le llama en el análisis cuantitativo las opciones, el spread de, de las horquillas o las primas o la volatilidad implícita. Van dependiendo un montón de otros factores. El canal mío está enfocado en el swing del precio. Obviamente que el fuerte es el análisis técnico. Hace un año y medio atrás, 2024, yo ya había empezado a formar mi propia, mi propio método. Como yo lo comento, yo veo la liquidez en el papel, en los precios. La liquidez, entiéndase de que lo voy a expresar así, en esta caída, no lo tomen como que es esto, pero vamos a suponer que la liquidez es esta vela de acá y que yo sé que no estoy hablando de nada de ICT, ¿eh? Ustedes escuchen nada más y no tomen como prueba real de lo que le estoy diciendo, pero para que ustedes tengan una idea de lo que es la liquidez. Supongamos que la liquidez es esta vela, es ese patrón de esa vela y es este patrón de esta vela, ¿sí? Entonces, después de semejante caída, y vamos a tomarla, esto es hipotético, pero para no mostrar qué es lo que es la liquidez, porque me preguntaba una persona, esta vela y esta vela son idénticas, para que ustedes entiendan, no es patrón, pero es liquidez. El precio hace una caída, un rebote, hay un rechazo, ¿sí? Y empieza la caída.
no llega a la fuerza de esta liquidez. Es un nivel o una zona donde quedaron colocados muchos papeles y en la caída van a seguir colocando papeles, pero a su vez van a recomprar para después llevarlo. Supongamos que el papel está ahí, o termina acá, cierra acá, vamos a suponer que en los próximos días, 2 o 3 días, rebota. Estamos hablando de 0,15 y serían $4, 4%, 4,10%. 4,1. Vamos a número redondo, 4,1. Entonces, si yo sé que el precio del análisis técnico, sin operar ningún patrón, se acabó el movimiento bajista y puedo experimentar un rebote, yo me puedo acoplar y desarmar en esos niveles. Yo sé que lo va a ir a mitigar. Eso entiéndase por liquidez. Ayer justamente hablábamos y le explicaba a una persona eso. Pero ¿qué pasa? En los gráficos dejan muchas zonas de liquidez o niveles de liquidez. El problema era cuándo lo iba a tocar. Eso es la parte técnica. Cuando no había ninguna liquidez, un ejemplo, venía una caída y esto eran mínimos, mínimos nuevos y este mínimo, y yo en Twitter dibujaba, muchos papeles acertaba el precio porque era un cálculo matemático. Voy a explicarlo así. Vamos a suponer, y no lo tomen de vuelta, como que fuera literal o lineal. Pero vamos a suponer que cayó un 3,95 y ese 3,95 no es lineal lo que le estoy diciendo, pero vamos a poner que el papel tenía que experimentar desde acá hasta acá 3,95. Quiere decir que mi entrada iba a estar en 3,56. 3,56 por un centavo no hubiera entrado la orden. ¿Se entiende? La liquidez es eso, es un cálculo matemático donde ellos van a proyectar. El estudio del análisis cuantitativo se maneja de otra manera. Se maneja por ya directamente medidas que el precio lo van a controlar. Estas 2 semanas, literalmente estuve muy enfocado en estudiar los movimientos del mercado. O sea, romperme literalmente la cabeza y esta última semana no operé. O sea, vi muchas entradas, todo, y no operé. No operé. ¿Por qué? Porque fui recapitulando información en tiempo real. ¿Qué significaba? Que yo venía analizando hace un tiempo atrás datos que venían con un delay, porque la información también es gratis, pero tiene sus desventajas, o no dejan ver ciertas cosas, y, al, y así todo estaba acertando, ya estaba acertando el 50% y el 50% no en el análisis, o sea, fusionando el análisis técnico con el cuantitativo. Un ejemplo, ya tener la certeza de que si esta caída tenía una implicancia o un movimiento esperado, sabía que acá se iba a acabar el movimiento posiblemente para después retomar a la zona de mitigación que había hablado pendientemente. Vuelvo a repetir, no hay la poca que... O sea, los buenos analistas cuantitativos solamente hacen análisis cuantitativo y ven un montón de otras cosas, pero no hacen análisis técnico. Los que hacen análisis técnico no ven análisis cuantitativo y los que ven análisis fundamental, algunos ven cuantitativo y algunos del análisis fundamental ven el técnico. El análisis fundamental yo lo descarto porque para mí es uno de los tres sistemas que es el que menos pondera. Yo ya con esto voy a siempre decir lo mismo, es el que menos peso tiene y relevancia. Pero el análisis técnico y el análisis cuantitativo es, para que ustedes entiendan que es una película esto, el análisis técnico es el lienzo, es la pantalla donde van a proyectar la película que vamos a ver nosotros. Y el análisis cuantitativo es el guión, ese guión desarrollado que con el director, el guionista y los actores le van poniendo sus cuotas, su personalidad, eh, para que la película tenga un desarrollo, que nos atraiga, que nos emocione, que nos pongamos contentos cuando ganamos dinero y que nos pongamos tristes cuando perdemos dinero. Es una película. El análisis técnico y el cuantitativo son los guiones.
¿Por qué me tomo el tiempo para explicarlo con estas palabras? Porque es eso, porque no es un truco de magia, es el estudio sobre algo que hacen las personas para que tengan un movimiento esperado en un X tiempo determinado. Estas 2 semanas, eh, esta semana, el domingo la arranqué analizando un papel. Porque traje el papel que estoy analizando, no lo voy a poner porque está en desarrollo. De hecho, es así y yo espero que se frene en tal nivel y por ahí va a ser moneda de, de, de otro video. Pero traje Space porque después de la caída, a veces, y esto hablo a veces con una persona que trabajo, con personas que trabajo, porque estamos analizando, porque compartimos, porque la información tiene que ser un ida y vuelta, no un debate, sino un intercambio de dinero, no, de ideas, de que nos enriquezca como personas, como la evolución misma. Hoy para tener algo uno tiene que poner plata y la gente que conoce algo o entiende algo, eh, lo único que hace es cobrar un servicio. Perfecto. Son las reglas del juego y cada uno las juega como desea. El domingo yo había analizado ese papel, pero ayer por una casualidad vi y estaba buceando en Twitter, pero estaba scrolleando y verdaderamente hasta ya no me da esa ni necesidad ni ganas de postear algo porque eh, cuando no se entiende a una persona se la golpea, se la cuestiona y no se pregunta o no se debate sanamente. Yo ya estoy lejos de eso porque no soy un chiquito que tengo que estar preguntándole a otras personas cómo se van a mover los mercados o qué estimaciones tienen al respecto. Creo que Dios nos da la conciencia y la esencia para pensar, para razonar y para evolucionar por nuestros errores, fracasos, frustraciones. El domingo había dibujado ese gráfico, pero en Twitter me llama la atención que una de las personas que me rodean preguntaba si era posibilidad de rebote. Entonces lo traje. Me puse a estudiarlo muy superfluamente y preguntaba a estas personas que estaba tan convencido de lo que estoy haciendo ahora, de cómo van escondiendo las capas de información, entre capas de información, que de acá a 2 años o un año y medio el precio podía llegar a un lado y el precio del piso podía llegar a otro lado. Esto es una operación intradía que la marqué hoy para ni siquiera demostrando, encontrando que hay dos operaciones en lo cuantitativo que se fusionan y que le cambian al que mira los mercados el paradigma y la visión de cómo analizarlo. Porque también veo que hay mucha gente que ve eh, el Open Interest, donde se concentra la mayor expectativa de que el precio puede ir a tocar, y muchas veces no es lo que la gente piensa o cómo se mueve. Entonces, hoy me tomé el tiempo, desarrollé esto. De este gráfico, esto es lo que ustedes están viendo, va de la mano con otra captura y créanme que eran más o menos 2 centavos del desarme, cómo iba a terminar el día y cómo iba a empezar y cómo iba a terminar. Ya está todo dibujado y orquestado. Una persona preguntaba si era para entrar o no. Entonces voy a borrar los dibujos, los voy a poner en diario, voy a corregir el gráfico y esto es lo que estamos viendo. ¿Sí? Tuvimos una caída de 5.55 hasta 5.56. Lo vamos a poner en magnitud o vamos a ampliarla y fíjense. Es un gráfico, una hipo, que tiene una distribución
acumulación, manipulación y distribución del 2017. No hay nada casualidad en mi vida. Todo tiene una causa y un motivo. Fíjense, una caída para después explotar para arriba, corrección, explotar. Obviamente que este hizo un reversal split, ¿sí? El precio no era 1600. Bueno, entonces el mínimo gestado es 222. Esa es la escena. ¿Cuánto tiempo va a estar acá abajo? ¿Cuánto tiempo podemos estar diagramando esto y proyectándolo? Obviamente que yo está dibujado porque había hecho un boceto y cuando se le iba a pasar a las personas, bueno, me tuve que ir a cenar y no lo pasé, pero hago el video para que también tenga una lógica. Fíjense que tocó los 220 y vamos a proyectar el piso y el movimiento esperado y todo el dibujo que esté acá lo voy a explicar para que se entienda. Por qué no hay nada que sea eh, libre a movimientos. ¿Qué ven contemplado acá? Tenemos un máximo, un mínimo, una proyección de FIBO, los rebotes que yo dibujé anoche, el tiempo que hizo, no me interesa el volumen, las barras en días, 112 barras, y tenemos estas mismas 112 barras en mayo del más menos mayo, el fines de mayo, lunes, fines de mayo del 27. Lo que significa que el precio, posiblemente, esto del análisis técnico. Vamos a borrar esto para que se entienda. Vamos a borrar, acá me va 1,12 y van a empezar a entender. Voy a tratar de dar pistas para que vean que no los voy a dejar solo. Porque de boludos hay un montón. De boludos que tienen años operando, pero son pocos. Y seguramente me voy a quedar sin tiempo y voy a hacer la parte 2 del video. Y cada uno va a hacer lo que quiera. De seguir viéndolo o no. ¿Qué hizo el papel? Llegó a 450. Ustedes ven los 4 y los 3 acá. En realidad está dibujado en H1. Esto está dibujado así. Estos son los 450. La extensión no es el retroceso de la caída. Y el papel debería caer hasta los $3. Los 3.46 coinciden con una zona de un strike que son 3,50. Los 4.50, 3.92 más menos la prima rondarían los 4. 3.46 más menos rondaría los 3.50, 3. El movimiento que pergeñan ellos es así y está bueno explicarlo. Habían una gran colocación, esto es lo clásico para que ustedes entiendan de Satellogi. Habían calls cargados entre 4, 4.50 y 5 por la parte alta. Esos calls en Satellogi yo lo había visto en 5 en su momento y en 7.50. A veces cuesta explicar las cosas que uno va entendiendo porque cuando las personas no ven como ve uno que fue golpeándose y fue recopilando datos, no lo entienden. Entonces, está bueno a veces explicar por qué y cómo suceden los movimientos del precio. Quédense con esta parte, porque me voy a quedar sin tiempo y no voy a llegar a hacer la parte 2. Pero quédense con esta parte que ya arranco Space parte 2.